En ese primer día caluroso de verano de la ofensiva en el Somme, 100.000 soldados británicos entraron en acción. Eran en su mayoría los orgullosos miembros del ejército de Kitchener, un nuevo ejército de hombres ansiosos y patrióticos que se habían ofrecido como voluntarios en cientos de miles para luchar por el rey y el país. Al caer la noche, casi 60.000 de ellos habían sido muertos o heridos en 12 horas de lucha y matanza sin parangón en la historia militar británica. Fue la destrucción masiva de estos valientes soldados inocentes lo que ha dado a la batalla del Somme su conmoción especial. ¿Cómo pudieron perderse tantas vidas en una ofensiva en la que no se ganó prácticamente nada? ¿Prácticamente nada? En 1916, los buenos recuerdos de la pequeña y valiente Bélgica, la desvalida a la que Gran Bretaña se había comprometido a defender en 1914, se estaban agotando. Los ejércitos combinados británicos y franceses que luchaban contra los alemanes habían logrado detener el avance inicial alemán que había caracterizado ese primer año de la Gran Guerra. Aquellos primeros días de los viejos despreciables parecían ahora lejanos en el tiempo. En 1915, los aliados volvieron a tomar la ofensiva con una falta de éxito casi total, detenidos por las ametralladoras y las trincheras de una nueva y aterradora era de guerra. Con el cambio de año, los alemanes intentaron una vez más tomar la iniciativa. El alto mando alemán decidió lanzar un asalto masivo a la fortaleza francesa de Verdún, y el 21 de febrero de 1916 llovieron los primeros proyectiles sobre la fortaleza y la ciudad. Este bombardeo anunciaba el comienzo de una ofensiva alemana masiva destinada a arrollar a los defensores franceses que, con galante tenacidad, se comprometieron a defender Verdún hasta la última gota de sangre. Siguieron más de 4 meses de salvajes y sangrientos combates, en los que los franceses perdieron más de 315.000 hombres. La batalla también se cobró 280.000 vidas alemanas y un Verdún, su escalofriante apodo, la picadora. Los espíritus franceses, tan insaciables al comienzo de la batalla, fueron casi aplastados. El ejército francés fue llevado al límite. Incluso el público, que había abrazado la guerra con tanto entusiasmo, se horrorizó a medida que aumentaban las cifras de bajas. Pero a medida que la batalla avanzaba, las bajas aumentaron constantemente. Los alemanes desplegaron aún más hombres, y los franceses renovaron su promesa de defender Verdún hasta el último hombre. Al final, los franceses comprometieron 78 divisiones en la batalla, pero sus filas se redujeron inexorablemente. Pronto la situación se volvió desesperada, y los franceses insistieron en la ayuda británica. Su jefe de Estado Mayor, el general Joffre, exigió que la planeada ofensiva británica de verano se adelantara para aliviar la presión. De lo contrario, el ejército francés sería aniquilado y la guerra estaría perdida. Una discusión a alto nivel adelantó el ataque británico. Comenzaría el 1 de julio. ¿El lugar? El Somme. A menudo se argumenta que la batalla del Somme salvó Verdún, pero este no es estrictamente el caso, porque el hecho ineludible es que a mediados de junio el ataque a la ciudad se tambaleaba. La alarma alemana ante las terribles cifras de bajas, unida a una comprensible preocupación por su falta de éxito, fueron las dos razones principales. Otra fue la espectacular victoria rusa conseguida por el comandante Brusilov en el frente oriental, que rompió las líneas austrohúngaras e hizo que las tropas alemanas se desviaran del oeste al este, aliviando de nuevo la situación en Verdún. Así pues,
correspondió a los británicos proporcionar el grueso de las tropas para la gran ofensiva de verano que todos esperaban que supusiera un punto de inflexión en la suerte de los aliados. El antiguo ejército regular británico, los famosos viejos despreciables de la BEF, había sido destruido por 2 años de combates inconclusos en las batallas anteriores. Los hombres que marcharon al frente occidental eran casi exclusivamente nuevos voluntarios. El ejército de Kitchener, llamado así por el ministro de la guerra, Lord Kitchener, cuya vigorosa campaña de reclutamiento había atraído a casi 500.000 de hombres corrientes a los colores. Estos hombres del nuevo ejército estaban ansiosos, rebosantes, llenos de patriotismo, listos para cumplir con su deber por el rey y el país. Pero también eran novatos e inexpertos. Para muchos, la guerra ofrecía posibilidades insospechadas de viajes y emociones y perspectivas de gloria. Los hombres de ciudades y pueblos enteros se habían alistado, formando los famosos batallones Pals o Chums, en los que toda la población de una zona servía junta en la misma unidad. Estos eran los hombres que sufrirían terriblemente durante su primer contacto con la batalla. Antes de la batalla, la guerra aún se veía como un magnífico interludio entre el trabajo y las penurias de la vida cotidiana. Una guerra en la que luchar heroicamente y por supuesto ganar gloriosamente. Pero cualquiera que fuera su origen o rango, nadie podría haberse preparado para la pesadilla de violencia y masacre que les esperaba. No siempre se sabe que los británicos enviaron 4 tipos diferentes de ejércitos a luchar en Flandes entre 1914 y 1918. El primero, por supuesto, fue la antigua BEF, la Fuerza Expedicionaria Británica, probablemente el ejército más profesional que hemos enviado al extranjero. Por supuesto, en los primeros meses de 1915 ya estaban muertos en su mayoría, algo así como el 70% de bajas en ese momento. Así que el siguiente ejército que salió a Francia fue la Fuerza Territorial, como entonces se llamaba el Ejército Territorial, que eran de nuevo soldados en tiempos de paz que habían hecho de soldados de fin de semana y así sucesivamente, al igual que el TA hace ahora. Y eran muy buenos a su vez, pero al final de los 1915 me temo que ellos también se habían ido en gran número. Y así, cuando pasamos por fin al ejército de Kitchener, llegamos al tercero y probablemente el más dramático de todos los ejércitos que enviamos a Francia y Flandes esa guerra en particular. Por supuesto, eran voluntarios. En su mayoría eran personas que se habían presentado voluntarias en 1914 con el deseo de entrar en la guerra antes de que todo terminara en Navidad, que era la famosa frase de la época. Habían sido entrenados durante 2 años y medio y estaban en plena forma física, pero por supuesto no tenían experiencia alguna de la realidad de la batalla, salvo la que se podía obtener en ejercicios o escuelas de batalla o en la famosa Plaza de Toros de Calais, donde se les impartía el entrenamiento de inoculación para la batalla. A su vez, los ejércitos de voluntarios tendrían unas 600.000 bajas antes de finales de año. Así que una vez más tuvimos que producir el 4º tipo de ejército y este fue el ejército de reclutas. Por primera vez en la historia británica, empezamos a reclutar obligatoriamente mano de obra para las Fuerzas Armadas, y eso comenzó en el otoño de 1916, y serían las personas que lucharon a través de 1917 y sobre todo en 1918. El día de la apertura de la batalla del Somme se libró en el día medio del año medio de la Primera Guerra Mundial. Para entonces, los bandos enfrentados habían alcanzado una posición de estancamiento, ya que a lo largo de toda la línea del frente, desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, apenas se avanzaba o se avanzaba muy poco, mientras los hombres de todos los ejércitos se atrincheraban profundamente en trincheras para defender sus posiciones. Comprender la naturaleza de la guerra de trincheras es apreciar toda la gama de horrores sufridos por los soldados de la Gran Guerra. La típica trinchera británica vista aquí de lado tenía normalmente 7 u 8 pies de profundidad y de 2 a 3 metros de ancho. Gruesos muros de sacos de arena protegían de los fragmentos de proyectiles o de las balas, y en las paredes de la trinchera había refugios donde se podía dormir o protegerse de los elementos.
Los altos mandos británicos desaconsejaban la construcción de viviendas confortables, y estas trincheras eran a menudo estrechas y húmedas, y apenas permitían el descanso que los soldados necesitaban desesperadamente. La trinchera de primera línea británica nunca se construyó en línea recta. Este diagrama ilustra el sistema de franjas de fuego y travesías, diseñados para proteger a los hombres de la explosión de proyectiles y del fuego de ametralladoras. Correr hacia las líneas contrarias era una savia, un punto de observación precario para que los nerviosos centinelas supervisaran o escucharan las actividades en las posiciones enemigas o la aproximación de un grupo de asalto enemigo. En la retaguardia de la línea de fuego principal se encontraban las trincheras de apoyo y de reserva que completaban el sistema de primera línea. La zona entre los dos ejércitos, llamada Tierra de Nadie, variaba en tamaño desde media milla hasta solo unos pocos metros, dependiendo de la inclinación del terreno. Las posiciones de ambos ejércitos estaban defendidas por gruesos cinturones de alambre de espino. Un problema importante para las tropas de primera línea era el tedio de la vida en las trincheras. La monotonía y la dificultad de la vida en las trincheras bastaban para agotar al más duro de los espíritus. Los días se pasaban intentando descansar, mientras que las noches se dedicaban a patrullar, cavar letrinas, reparar trincheras o transportar raciones y otros suministros. Para la mayoría, esta incómoda y agotadora rutina solo se veía interrumpida esporádicamente por la acción. Nunca se insistirá lo suficiente en las terribles penurias naturales que asolaban a las tropas, cuyas condiciones de vida eran a menudo intolerables. Por ejemplo, la lucha contra el agua y el barro era casi constante, sobre todo en las zonas bajas. Solo la llegada del verano aliviaba un poco a las tropas. De lo contrario, cada lluvia significaba la misma miseria. Zanjas con barro hasta los tobillos, a menudo más. Un soldado del Somme recuerda: el barro hace que las trincheras sean casi intransitables, y ahora, hundido, me llega hasta las rodillas. Y el horror momentáneo de no poder salir nunca. Ese horror me da una energía frenética, y tengo que liberar mis piernas y seguir adelante. Ambos bandos se quedan pegados donde están. Algunos hombres se ahogaron en el barro. Y están bien documentadas las historias de hombres que se deslizaban por los agujeros de los obuses y se hundían poco a poco, observados por compañeros horrorizados e impotentes. Estas terribles condiciones también anunciaron la aparición del pie de trinchera, una enfermedad similar a la congelación causada por la inmersión constante en agua. Durante la guerra, más de 74.000 soldados británicos fueron tratados en Francia por pie de trinchera. Sostener el enorme ejército en el frente occidental presentaba aún más problemas. Mientras estaban activos en el frente, los hombres rara vez o nunca recibían una comida caliente. Su dieta básica consistía en pan, carne y galletas. También escaseaba el agua potable. En los peores casos registrados, los hombres estaban tan desesperados como para hervir agua del fondo de un agujero. La suciedad de las trincheras inevitablemente produjo una serie de enfermedades, y la falta de aseo de los hombres trajo consigo el problema de los piojos, que atormentaba a la mayoría de los soldados. Pero si estos horrores no fueran suficientes, sin duda, el problema más desagradable con el que se encontró el soldado británico fue la rata, que crecía hasta alcanzar un tamaño increíble al atiborrarse de los numerosos cadáveres semienterrados que cubrían los alrededores de las trincheras. Los hombres se despertaban cuando las ratas les pasaban por la cara mientras buscaban comida en sus trincheras. Un soldado francés contó una historia espeluznante. Una noche, mientras patrullaba, Jacques vio algunas ratas corriendo por debajo de los abrigos de los hombres muertos. Ratas enormes gordas de carne humana. Con el corazón palpitante se acercó a uno de los cuerpos. Su casco había rodado. El hombre mostraba una mueca. Desprovisto de carne, el cráneo desnudo, los ojos devorados. Las ratas convivían con los hombres en las trincheras. Todos los esfuerzos por librarse de sus indeseados vecinos acabaron en fracaso y las ratas pulularon por millones durante toda la guerra. Todas estas cosas contribuyeron a la miserable vida del británico Tommy en el frente occidental durante la guerra,
no solo estaba en peligro por los disparos de fusil o ametralladora o los bombardeos de la artillería enemiga o las balas de los francotiradores, sino que tenía que vivir con el riesgo diario de contraer enfermedades e infecciones. Las estadísticas británicas lo demuestran. Durante la Gran Guerra hubo más de 2,5 millones de bajas en combate, mientras que 3,5 millones fueron víctimas de enfermedades. Como arma principal, el soldado de infantería británico llevaba el rifle Lee Enfield .303, bastante preciso hasta 1000 yardas, con su larga bayoneta para el combate cuerpo a cuerpo. La infantería también contaba con el apoyo de ametralladoras pesadas que necesitaban 6 hombres para operar y transportar sus municiones. Pero era un arma asesina cuando funcionaba a pleno rendimiento, disparando unas 600 balas por minuto. Sin embargo, en esta guerra tan estática, los combatientes permanecieron la mayor parte del tiempo ocultos a la vista de los demás, por lo que el combate cuerpo a cuerpo era raro y era la artillería la que dominaba. El soldado de primera línea nunca sabía cuándo o dónde caería el siguiente proyectil. Vivía con el temor de una muerte instantánea, o terribles heridas. El ruido y el terror de un bombardeo de artillería solo pueden imaginarse. La perspectiva amenazadora de bombardeos repentinos a cualquier hora del día o de la noche y el efecto de los proyectiles cuando estallaban provocaron muchos casos de neurosis de guerra, un trauma físico y mental causado por la exposición a bombardeos constantes. Desgraciadamente, muchos comandantes, en particular generales, creían que el neurosis de guerra no era más que una excusa para la cobardía. Algunos médicos de primera línea se mostraron de acuerdo. Sin embargo, Philip Gibbs, un soldado que luchó en el Somme, describió la condición después de la guerra. Le temblaban todos los miembros, de una manera paralizada. Su sombrero de acero estaba en la parte posterior de su cabeza. Su boca babeaba. Y 2 camaradas no podían sostenerlo. Estos muchachos, gravemente conmocionados, se arañaban la boca sin cesar. Era una acción común. Terrible. Otros estaban sentados en los hospitales de campaña en estado de coma, aturdidos como sordos y realmente mudos. Más de la mitad de los soldados británicos que sirvieron en el frente occidental sufrieron algún tipo de herida de guerra, lo que supuso una enorme presión para los servicios médicos. A menudo, los heridos no recibían ningún tipo de asistencia médica, y algunos permanecieron en tierra de nadie durante 2 o 3 días antes de que los recogieran los camilleros. Ni qué decir tiene, que muchos tuvieron una muerte agonizante. Con solo 4 camilleros por compañía, la tarea a menudo abrumaba a los hombres, pues el esfuerzo físico de llevar a un herido grave por el barro dejaba a los camilleros completamente exhaustos. A pesar de la terrible naturaleza de muchas heridas, los soldados de a pie creían que el hospital era su mejor esperanza para escapar de las trincheras. Tan desesperados estaban por librarse de sus horrores, rezarían por una herida que los invalidara del ejército y regresar a Inglaterra, la tan buscada Blighty. Por desgracia, muchas heridas eran graves. Un observador en el Somme: es bueno no ser demasiado aprensivo. El olor de los miembros y las cabezas sépticas es suficiente para hacerte caer, y como de costumbre, un buen número de muertes. Pero son las heridas múltiples las que parecen peores, hombres casi en pedazos, y el número solo empeora el horror. Fue en este contexto en el que se elaboraron los planes para una ofensiva en 1916. El año había comenzado con optimismo para los británicos, con 2 nuevos hombres en puestos clave. En Londres, el nuevo jefe del Estado Mayor Imperial era el general Sir William Robertson. Y en Francia, el general Sir Douglas Haig había asumido el cargo de comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Británica. Sin duda, Haig se convertiría en el personaje central y más controvertido del alto mando durante la guerra. Era un escocés adusto, con una gran experiencia a sus espaldas. Un hombre de opiniones firmes y gran determinación, que se había ganado el respeto de colegas y subordinados. Su nombramiento como comandante en jefe fue generalmente bien acogida en las filas. Sin embargo, las circunstancias que llevaron al nombramiento de Haig causaron malestar y controversia. Después de la batalla de Loos, por ejemplo, había criticado abiertamente a Sir John French, entonces comandante en jefe británico.
Haig se había casado con una de las damas de compañía de la reina, y por lo tanto tenía el oído del rey, que le invitó a dar su opinión sobre la batalla. Haig repitió sus críticas. El rey parecía encantado de que Sir John French hubiera sido nombrado para el mando en jefe de la Fuerza Expedicionaria Británica. Me preguntó mi opinión. Le dije de inmediato, como sentía que era mi deber, que por mi experiencia con Sir John en la guerra de Sudáfrica, estaba seguro de que haría todo lo posible por cumplir lealmente las órdenes que le diera el gobierno. Tenía serias dudas, sin embargo, si su temperamento era lo suficientemente equilibrado, o sus conocimientos militares lo suficientemente profundos, para permitirle desempeñar correctamente las dificilísimas funciones que le incumbían durante la próxima operación con los aliados en el continente. En mi fuero interno, pensé que French no es apto para este gran mando en un momento de crisis en la historia de nuestra nación. El arrebato provocó acusaciones de deslealtad y arribismo contra Haig, aunque éste las negó categóricamente. En su fuero interno estaba convencido de que era el hombre adecuado para el puesto, de que la llamada de French a Inglaterra era lo correcto tanto para el ejército como para el país. Dios estaba firmemente de su lado. Haig era un complejo carácter. Tenemos que decir que, en cierto modo, era un intrigante nato. Después de todo, había utilizado las conexiones de su esposa con la familia real. Ella era una dama de compañía de la reina, creo que era. Para deshacerse de su predecesor, el general French, estaba dispuesto a hacerlo. También era un hombre muy inarticulado. La famosa frase dice que era la única persona que se sabe que era totalmente inarticulado en 2 idiomas porque se enorgullecía de su francés. Pero era un hombre muy tímido y le resultaba muy difícil expresarse, sobre todo cuando hablaba con las tropas o incluso con los oficiales. Haig, por supuesto, creía que la batalla del Somme iba a ser la batalla ganadora de la guerra. Siempre fue el eterno optimista, por supuesto. Podría decirse que era su mayor fortaleza, aunque algunos lo considerarían una de sus debilidades. Rawlinson, en cambio, tenía ideas mucho más limitadas sobre lo que se iba a conseguir. Esperaba hacer una irrupción y tal vez incluso un avance ilimitado, pero no tenía la idea de terminar la guerra con este gran golpe devastador. Ahora Haig y Rawlinson eran viejos amigos. De hecho, Rawlinson era en muchos aspectos un protegido de Haig. Lo había estado vigilando durante varios años desde antes de la Primera Guerra Mundial. Pero, por supuesto, Rawlinson era un soldado de infantería, Haig era un soldado de caballería. Y eso fue muy importante en este caso. A menudo oímos hablar de las críticas prepotentes de Haig y demás, pero en este caso escuchó a Rawlinson como soldado de caballería con mucho respeto, y en muchos sentidos fue el concepto de Rawlinson de la batalla que se puso en funcionamiento desde el 1 de julio de 1916. Haig estaba convencido de que la gran ofensiva aliada debería haberse producido en el frente occidental a principios de 1916. Pero sus planes se vieron desbaratados por las noticias del masivo ataque alemán en Verdún en febrero de ese año. El plan original de Haig había sido atacar con los franceses para romper más allá de las trincheras en campo abierto y llevar la guerra a su fin ese mismo año. Pero con tantos franceses involucrados en Verdún, el plan tuvo que ser revisado y sus objetivos redefinidos. Ahora eran 3. En primer lugar, aliviar a los franceses en Verdún. En segundo lugar, infligir pérdidas a los alemanes. Y finalmente colocar al ejército británico en posiciones favorables para la victoria final en 1917. El lugar elegido para el asalto fue una sección de 16 millas del frente en las tierras altas de Picardía, cerca del río Somme, un lugar considerado más adecuado que las tierras pantanosas del norte. La zona ya había sido disputada muchas veces, por Enrique V en la Guerra de los 100 Años, por Luis XI y Carlos el Temerario, y quizás la más famosa, por Napoleón, en 1814. El sector había estado relativamente tranquilo, con franceses y alemanes operando una política de vivir y dejar vivir, hasta que los británicos tomaron el control. Pero el aumento de la actividad británica los persuadió a reforzar sus defensas. Este fue el peor resultado posible del aumento de las incursiones y bombardeos de los servicios de inteligencia británicos. En junio de 1916, los alemanes estaban muy bien atrincherados. En años posteriores, nada menos que Sir Winston Churchill señaló:
Los comandantes y los comandantes británicos habían seleccionado para su ofensiva lo que sin duda era la posición y más perfectamente defendida del mundo. Las posiciones alemanas, siempre en los terrenos más elevados, ofrecían vistas ininterrumpidas de la campiña circundante. Y lo que es más importante, a menudo eran avistados en posiciones que dominaban las trincheras británicas. Se observó más tarde, después de la batalla, que el ejército más experimentado habría tenido dificultades para tomar las trincheras. La mayor parte del ejército de Kitchener aún no había disparado un tiro con furia. Haig confió el empuje principal del ataque al nuevo cuarto ejército, bajo el mando del general Sir Henry Rawlinson. Rawlinson había visto acción en Birmania y había luchado en la guerra de los Boers, y era un experimentado soldado de infantería. Iba a ser una figura central en la batalla que se avecinaba. El cuarto ejército recibió la orden de tomar las posiciones alemanas desde Serré hasta Montauban, su punto más al sur, y el río Ancre. El siempre optimista Haig incluso ordenó la creación de 3 nuevas divisiones de caballería, comandadas por el teniente general Sir Hubert Gauff, que debían explotar cualquier brecha en las líneas alemanas lograda por el cuarto ejército de Rawlinson y empujar en terreno abierto detrás de las líneas enemigas. Haig sintió que esta podría ser la última oportunidad de la caballería para desempeñar un papel importante en la batalla, y no tenía la intención de ver la oportunidad desperdiciada. Para asegurar que el cuarto ejército tuviera la mejor oportunidad de éxito, Haig ordenó un ataque simultáneo de distracción del tercer ejército al norte. A estos hombres les correspondió la tarea de asaltar Gommecourt, un saliente bien defendido por los alemanes. El ataque tenía así la doble función de tomar el saliente y crear una distracción para el ataque principal al sur. El comandante del tercer ejército era el general Sir Edmund Allenby. Él y Sir Douglas Haig se llevaban mal, y Allenby no estaba impresionado por el plan de batalla. Crucialmente, iban a haber una brecha de 1 milla entre el cuatro ejército al sur y el ataque de distracción del treso ejército, que Allenby sabía que dejaría a sus hombres expuestos al fuego alemán por 3 lados. Por lo tanto, pensó que no podría tener éxito como distracción, y además tendría pocas posibilidades de alcanzar sus objetivos. Las dudas de Allenby fueron consideradas, pero no fueron aceptadas. Rawlinson había quedado muy impresionado con la apertura del ataque alemán en Verdún, donde había visto a su artillería aplastar las líneas del frente francés preparando el camino para la infantería, y por lo tanto decidió una estrategia similar en el Somme. Decidió bombardear masivamente la posición enemiga utilizando toda la artillería disponible durante 5 días y 5 noches. Rawlinson esperaría hasta que las trincheras estuvieran totalmente destruidas. Entonces enviaría a su infantería para limpiar. El prolongado bombardeo de artillería también tenía como objetivo destruir por completo los largos y gruesos cinturones de alambre de espino que defendían las trincheras enemigas. La infantería sería seguida por la caballería, que se movería para comenzar la persecución del enemigo sacudido. Hubo ciertos desacuerdos tácticos entre Haig y Rawlinson, y en particular los planes de Rawlinson para el cuarto ejército. Haig estaba a favor de un bombardeo más corto, y creía firmemente que las líneas alemanas debían ser atacadas a la manera tradicional inmediatamente que la artillería dejara de disparar. Rawlinson no estaba de acuerdo, argumentando que una carga de un ejército inexperto sobreexcitado sería caótica, y que la larga descarga de artillería mataría a la mayoría de las tropas alemanas de primera línea de todos modos. Finalmente Haig, el hombre de caballería, se sometió a la mayor experiencia de Rawlinson en infantería y fue su plan el que finalmente se adoptó. Un bombardeo de artillería de 5 días, seguido de un avance mesurado para ocupar las devastadas posiciones alemanas. El plan acordado los británicos preparado para julio el 1, y detrás de las líneas del frente divisiones enteras ensayaron su parte en el ataque. Los zapadores cavaron túneles bajo puntos clave de las trincheras alemanas para colocar varias minas masivas que se detonarían poco antes de que comenzara el ataque principal. Además, se trasladaron al frente enormes cantidades de alimentos y municiones. El cuartel general tuvo la desagradable tarea de prepararse para el número previsto de bajas. Pero al ver sus planes detallados,
Rawlinson pensó que su provisión era inadecuada. Con referencia a la evacuación de los heridos de la zona del Cuarto Ejército, considero esencial que se proporcionen medios de evacuación por tren para al menos 10.000 heridos al día, con el fin de evitar el hacinamiento y la incomodidad de los heridos en los puestos de socorro y otras unidades médicas. Para evacuar este número, el ejército necesitará diariamente 12 trenes ambulancia y 6 trenes ambulancia improvisados. Parece necesario que el número de trenes disponibles para el Cuarto Ejército aumente considerablemente si se quieren evitar los retrasos que, según tengo entendido, se produjeron durante los combates de Loos en septiembre pasado. Se creía que los planes y preparativos habían sido los más meticulosos jamás realizados para una acción de una fuerza británica. Seguramente, como Rawlinson previó, todo lo que los hombres tenían que hacer era esperar a que los cañones masivos para hacer su trabajo, y luego moverse a través de la tierra de nadie y en las trincheras enemigas destrozadas que estarán llenos de alemanes muertos o sobrevivientes aturdidos a la espera de ser hecho prisionero. Sus oficiales estaban confiados. Podrás pasar por encima con un bastón, no necesitarás rifles. Cuando llegues a Thiepval, encontrarás a todos los alemanes muertos. Ni siquiera una rata habrá sobrevivido. Un general de brigada de la infantería ligera del rey de Yorkshire estaba aún más seguro. Cuando pases por la cima, podrás bajar los brazos, encender tus pipas y cigarrillos y marchar hasta Poitiers antes de encontrarte con ningún alemán vivo. Haig, por supuesto, esperaba un gran avance. Un gran avance que llevaría al final de la guerra. Así que era un frente de 17 millas de norte a sur, y eso sin incluir el sector francés al sur del río Somme, que debemos recordar que había 2 o 3 cuerpos franceses involucrados en esta batalla, que de hecho lo hicieron bastante bien en su sector. El desastre iba a ser en el sector británico. Se dio mucha importancia al bombardeo de artillería preliminar. El general Rawlinson creía claramente en el viejo adagio de que la artillería conquista, la infantería ocupa. Y así tuvieron este bombardeo de 5 días que por supuesto sacrificó cualquier concepto de sorpresa, preparación, y con la promesa de que destruiría muchas de las posiciones enemigas, sobre todo el alambre de púas. Que de hecho no lo hizo, que causaría una tremenda cantidad de neurosis de guerra entre el enemigo, que por supuesto no lo hizo porque eran en su mayoría en 40 pies de profundidad trincheras. Y, por supuesto, los británicos también iban a disparar estas famosas minas a lo largo del frente alemán para destruir realmente partes de los sectores, que no lo hicieron porque los alemanes se apresuraron con sus ametralladoras en los enormes cráteres y se encontraron con nuevas posiciones hechas. Cortesía del ejército británico. Pero entonces se dieron órdenes a estos batallones de tropas frescas, muy entusiastas, extremadamente entregadas, tropas motivadas, pero en ningún caso debían precipitarse, debían avanzar al paso. Y eso iba a ser un detalle desastroso en los acontecimientos de la primera hora de la batalla del Somme, como veremos más adelante. El 24 de junio, el inimaginable estruendo del bombardeo británico comenzó a hacer llover proyectiles sobre los alemanes sin descanso. Día tras día, noche tras noche, sus trincheras eran bombardeadas en un intento de arrasar las posiciones y matar a los que se acobardaban en ellas. Como era de esperar, la presión sobre los alemanes pronto se hizo intolerable. Un soldado de infantería alemán recordaba el bombardeo. Es de noche. ¿Viviré hasta mañana? ¿No hemos tenido suficiente de este horror espantoso? 5 días y 5 noches ha durado este concierto infernal. Mi cabeza es como la de un loco. Se me pega la lengua al paladar. Casi nada para comer o beber. No dormir. Todo contacto con el mundo cortado. No hay señales de vida desde casa. No podemos enviar noticias a nuestros seres queridos. ¿Qué ansiedad deben sentir por nosotros? ¿Cuánto va a durar esto? Al principio, la ferocidad del bombardeo dio verdadero aliento a las tropas británicas a punto de pasar a la cima.
No fue hasta finales de junio cuando la destrucción debería haber sido casi completa. Las patrullas enviadas por la noche informaron del ominoso avistamiento de cinturones de alambre de espino aún intactos. Sus informes fueron arrogantemente desestimados por el alto mando, que creyó que se trataba de los recelos naturales de hombres nerviosos a punto de entrar en batalla por primera vez. Por su parte, Haig y Rawlinson se mantuvieron confiados. Haig escribió en su diario en la víspera de la batalla: Con la ayuda de Dios, me siento esperanzado. Los hombres tienen un espíritu espléndido. Varios han dicho que nunca antes habían sido tan instruidos e informados de la naturaleza de la operación ante ellos. El alambre nunca ha sido tan bien cortado y la preparación de la artillería tan completa. El mensaje de Rawlinson a sus tropas, aunque no especialmente enardecedor, era típicamente realista. Al desear buena suerte a todos los rangos, el comandante del ejército desea inculcar a todas las unidades de infantería la suprema importancia de ayudarse mutuamente y aferrarse firmemente a cada metro de terreno ganado. El fuego preciso y sostenido de la artillería durante el bombardeo debería ayudar mucho a la tarea de la infantería. Durante la madrugada del sábado 1 de julio, los hombres esperaron en primera línea. De Gommecourt a Montauban. Los soldados del nuevo ejército estaban a punto de ver la batalla que habían buscado al alistarse. ¿Quién podría imaginar sus emociones mientras esperaban, con los cañones todavía chocando sobre sus cabezas? Allí estaban, los amigos, los compañeros, los voluntarios, hombres de todas las edades y procedencias a punto por fin de cumplir con su deber. A primera hora de aquella fatídica mañana, el suelo tembló cuando las 7 enormes minas fueron detonadas bajo las trincheras alemanas, lanzando tierra al aire. A las 7:30 exactamente las armas callaron. Las tropas británicas se pusieron en marcha, con las bayonetas caladas, esperando la señal para atacar. Entonces, a lo largo de todo el frente, sonaron silbatos y los hombres treparon por sus parapetos, formaron en oleadas como se les había ordenado y caminaron lentamente hacia las líneas enemigas. Ahora era una carrera contrarreloj. Los ametralladores alemanes salieron de sus trincheras, tan profundas que no habían sido tocadas por la descarga británica, y prepararon sus armas. En la mortal carrera contra el tiempo, fueron ellos los vencedores. Su recompensa fue el objetivo ineludible de miles de soldados británicos que caminaban lentamente hacia ellos. Los cañones abrieron fuego, y comenzó la carnicería. Los atacantes británicos fueron abatidos por una frenética y asesina lluvia de balas, dejando la tierra de nadie sembrada de muertos y heridos. En cuestión de minutos, batallones enteros habían sido prácticamente destruidos, algunos habiendo avanzado solo unos pocos metros. Esta toma granulada con las figuras oscuras luchando a través de la línea del horizonte es la filmación real de ese infame ataque. El equipo de cámara primitivo y la enorme distancia a la que fue filmada hacen que sea difícil de discernir, pero contra la ladera, si se mira de cerca, se pueden ver las figuras diminutas, como hormigas de un ejército, avanzando hacia su perdición. Los ametralladores disparaban sin cesar contra las tropas británicas que se aproximaban, atravesando una y otra vez las líneas de hombres. Un soldado raso del batallón Cambridge de los Suffolks de la 34ª División del Cuarto Ejército describió la escena cuando el batallón atacó la Boisselle. La larga fila de hombres se adelantó. Rifles en ristre, como se les había ordenado. Ahora Jerry se puso en marcha. Sus ametralladoras volaron y todos cayeron. Pude verlos caer, uno tras otro, mientras los cañones los barrían. El oficial cayó exactamente al mismo tiempo que el hombre detrás de él. 1 minuto más o menos, y la siguiente oleada se adelantó. Bueno, Jerry estaba preparado esta vez, y este grupo no llegó tan lejos como los otros. Fueron alcanzados por una tormenta de balas, y vi a los hombres girar y doblarse de todas las maneras curiosas mientras eran alcanzados, no como en las películas. El batallón de Cambridge perdería 527 oficiales y hombres durante aquel primer día de batalla. Los hombres de los ejércitos tercero y cuarto fueron asesinados sin piedad cuando intentaban cruzar la tierra de nadie. Para colmo de males, la artillería alemana cambió su fuego de las trincheras de reserva y las posiciones de cañón británicas al ataque principal.
enviando proyectiles precisos directamente a sus filas. Los que tuvieron la suerte de escapar de las balas y los proyectiles y llegar a la alambrada alemana, se enfrentaron al siguiente problema imprevisto. La alambrada, supuestamente cortado en pedazos, estaba en la mayoría de los lugares completamente intacta, e incluso donde había sido desplazado, el alambre se había vuelto a enrollar en enormes espirales, presentando una barrera inexpugnable para el progreso. Los hombres lucharon duro para cruzar, pero inevitablemente quedaban atrapados en las púas, ofreciendo a los alemanes más objetivos ineludibles. La alambrada pronto se llenó de cadáveres de los atrapados, y ametrallados mientras intentaban liberarse. Durante las primeras horas de la batalla del Somme, hubo muchos actos de heroísmo individual y colectivo. Los hombres de muchas unidades mostraron un valor desinteresado y una determinación tenaz que acabaron con trágicas pérdidas de vidas. La historia de los 4 batallones del Tyneside Irish quizás resuma esta increíble pero inútil valentía. El ataque a la Boisselle fue efectuado por la 34ª División al mando del general de división Inguville Williams, un comandante popular conocido por los hombres como Inky Bill. La Boisselle estaba en el corazón del ataque principal, y su captura era vital para el éxito británico, ya que se encontraba en la carretera principal hacia Bapaume y la segunda y tercera líneas alemanas. Inguville Williams había planeado que 2 brigadas de la 34ª División asaltaran las trincheras de primera línea. Detrás de la primera línea británica se situaron los 4 batallones de los irlandeses de Tyneside, en lo que se llamó la línea Tara-Usna. Esta línea estaba aproximadamente 1 milla por detrás de la trinchera principal del frente británico. Las 2 posiciones estaban separadas por los amplios espacios abiertos del valle de Avoca. Los Tyneside recibieron la orden de realizar un asalto simultáneo y de barrer a través de la brecha creada por los Tyneside Scottish y otros batallones de su frente. El colapso de la resistencia alemana sería aprovechado por la caballería al mando del teniente general Sir Hubert Gough, que yacía en la reserva. Pero como hemos visto, las ametralladoras alemanas profundamente atrincheradas no habían sido destruidas por el bombardeo de artillería. Mientras corrían hacia sus posiciones, se enfrentaron a la brigada irlandesa de Tyneside con sus 3000 hombres caminando por las laderas completamente abiertas y expuestas de las colinas de Tara y Usna. Los artilleros alemanes no podían errar el blanco y no tardaron en desatar un flujo constante de fuego mortífero sobre las filas. Oleada tras oleada, y los Tynesiders fueron cruelmente masacrados mientras continuaban su avance, todavía a casi 1 milla de distancia de su propia línea del frente. Los 2 batallones en el flanco izquierdo del ataque, el 2º y 3er irlandeses de Tyneside, fueron casi completamente destruidos, con muy pocos de sus filas alcanzando la línea principal británica. Sin embargo, el 1er y el 4º batallón, que se movían por terreno menos expuesto, continuaron su avance hasta que sus maltrechos supervivientes alcanzaron las trincheras de la primera línea británica. Habían visto su número lastimosamente reducido y a sus camaradas muertos por centenares. Pero no se detuvieron, ni se refugiaron del fuego. Siguieron hacia su objetivo como se les había ordenado, perdiendo más hombres a cada paso. De los 3000 que comenzaron el ataque, menos de 50 hombres lograron cruzar la tierra de nadie hasta las líneas alemanas, donde se reunieron con lo que quedaba de las principales brigadas de asalto. Aunque estaban aislados en lo profundo del territorio enemigo, podían ver claramente el pueblo de Contalmaison en la distancia. Mostrando una valentía asombrosa, decidieron atacar la posición fuertemente defendida, y desesperadamente superados en número, fueron reducidos a 1 hombre. Todo lo que habían ganado con su inútil ataque fue la dudosa distinción de haber avanzado más que cualquier otra unidad en el frente de batalla. La amarga y sangrienta lucha continuó durante toda la mañana del 1 de julio, y al mediodía, la extrema derecha del 4º ejército de Rawlinson, las divisiones 30ª, 18ª, Oriental y 7ª habían alcanzado casi todos sus objetivos, con la 30ª en particular obteniendo un gran éxito en Montauban. Fue la única división en el frente de batalla que completó sus tareas de la mañana,
El resto de la línea de frente del Cuarto Ejército presentaba una imagen de fracaso casi incesante, a excepción de la 36ª División del Ulster, que había avanzado, aunque con muchas bajas, más allá de la línea del frente alemán, hacia el reducto de Schwaben. Pero incluso aquí, su control sobre la posición era tenue. En todos los demás sectores de la línea de frente del Cuarto Ejército, los ataques habían sido rechazados. En Gommecourt, lugar del ataque de distracción, el Tercer Ejército corrió la misma terrible suerte que el Cuarto Ejército al sur, y las dudas de Allenby sobre el ataque resultaron ser trágicamente correctas. La 46ª División de North Midlands, en particular en el extremo norte, recibió una horrible paliza. Yo estaba conmocionado, supongo. En cualquier caso, no era de mucha utilidad. Inclinado a llorar en todo caso. De hecho, no podía evitarlo. Pero había sido un desastre total. Las dos primeras compañías cruzaron. Me dijeron que llevara a la compañía B para apoyarlos. No teníamos ni idea de que todo el ataque era una distracción. Creíamos que íbamos a avanzar. Teníamos mapas y planos de Gommecourt. Sabíamos exactamente dónde estaba cada casa gracias a la información que nos habían dado los lugareños. Pero el problema era que Gommecourt sobresalía en medio de la línea y no lo atacamos directamente. Atacamos un lado del Chateau Park y la 56 División atacó por el otro. Pues se suponía que debíamos rodearlo y enlazarnos por detrás. Pero lo que no sabíamos era que los alemanes habían maniobrado y organizado su línea. Que esta parte que no íbamos a atacar era realmente su punto fuerte. Y simplemente tenían un campo de fuego despejado a ambos lados y nada por lo que preocuparse delante. Y el fuego de proyectiles era absolutamente espantoso. Simplemente nos lanzaban proyectiles. Simplemente no podíamos cruzar. Ni siquiera llegamos a la trinchera que habíamos cavado. Bueno, no quedaba ninguna trinchera. Estaba todo destrozado. Llegamos casi hasta nuestra antigua línea del frente. Y entonces se hizo imposible. La compañía delante de mí dijo, es inútil, no podemos pasar. Recibimos órdenes de dar la vuelta y tratar de regresar al pueblo. Uno de mis subalternos estaba recién salido. Un tipo tan agradable. Debía de tener dinero, y solíamos burlarnos un poco de él porque su hombre murciélago era el mayordomo de la familia. Enfin, este joven oficial saltó de la trinchera para tratar de organizar a los hombres. Pasó la voz y los puso en movimiento a la trinchera de comunicación. Y fue rápidamente asesinado. Desapareció en una explosión. Todo el valle estaba siendo barrido por ametralladoras y bombardeado. Organizamos a los hombres lo mejor que pudimos. Los que quedamos... Tantos desaparecidos. Y ni siquiera habíamos pasado de nuestra propia trinchera de primera línea. Y entonces descubrimos que no podíamos volver. Las trincheras eran indescriptibles. Estábamos simplemente pisando a los muertos. Finalmente mi sargento y yo salimos adelante. Estábamos en la parte trasera de la compañía. Oí un proyectil. Recuerdo que pensé, imagínate oír un solo proyectil en medio de todo este alboroto. Estalló sobre mi cabeza. El sargento voló hacia un lado y yo hacia el otro. Lo mataron. No sé cómo regresé. Simplemente no sé cómo regresé. Fue un asesinato. Al sur de Gommecourt, la 56ª División londinense había capturado, frente a una feroz resistencia, la trinchera alemana de primera línea. Y fueron los pocos éxitos, como estos, los que dieron a las cámaras la oportunidad de grabar los primeros avistamientos de prisioneros alemanes. Sin embargo, a pesar del éxito de los londinenses, los 46 North Midlanders, al norte, habían sido prácticamente aniquilados, por lo que el enlace previsto entre ambos se hizo imposible, haciendo casi inútiles los costosos esfuerzos de la 56ª División. Es difícil evaluar con precisión el coste en vidas de los británicos, pero se estima que más de 50.0 soldados murieron o resultaron heridos en solo 4 horas y media de combate. Poco se había ganado con estas enormes pérdidas. A pesar del valor casi sobrehumano y la determinación mostrada por los soldados británicos a lo largo de todo el frente, todo lo que tenían para mostrar eran unos pocos metros de terreno destrozado por los proyectiles y un patético rastro de prisioneros sacudidos. En tierra de nadie yacía más de medio ejército, miles de muertos,
muchos más heridos, algunos ilesos, pero refugiados en bajíos y agujeros de concha. Para estas pobres almas, el día que había amanecido tan lleno de esperanza para un gran empuje decisivo, se había convertido en una sangrienta y aterradora pesadilla. Y así, cuando llegó y pasó el mediodía, los defensores alemanes pudieron contemplar el campo de batalla con satisfacción, ya que el gran ataque británico había sido roto y rechazado en todos los sectores, excepto en 3. Se habían infligido enormes bajas al enemigo y se estaban planeando o realizando contraataques en todas las zonas donde se había perdido terreno. La gran mayoría de las 60.000 bajas del 1 de julio de 1916 se habían producido en los primeros 30 minutos del día. Feu infernal. La única palabra para describirlo. No solo toda la artillería alemana estaba puesta a cero exactamente en tierra de nadie, como era de esperar. Todas las ametralladoras también disparaban en líneas fijas desde las posiciones alemanas, y en muchos casos las tropas ni siquiera salieron de sus trincheras. Hay un ejemplo famoso de un batallón que perdió 2/3 de sus efectivos antes de llegar a la primera línea en las trincheras de apoyo que subían como segunda oleada. Así que los hombres caían literalmente a centenares en todas direcciones, y aún así, por supuesto, continuaron. A pie, recuerden, sin tomar ninguna forma de cobertura. El dictado militar de la época decía que cualquier soldado que se pusiera a cubierto no volvería a salir de él, iría a tierra y se quedaría allí. Y en todas partes los alemanes tenían realmente un objetivo maravilloso. La ofensiva de la tarde comenzó con los británicos desesperados por salvar algo de los desastres de la mañana. Pero aún así se ordenaron nuevos ataques contra un enemigo bien preparado y confiado. En Fricourt, en el flanco derecho del cuarto ejército, el 7º East Yorks había relevado al 10º West Yorks, que había perdido 710 hombres en la acción de la mañana. A las 2:30 se levantaron de su trinchera, como habían hecho sus camaradas solo 7 horas antes, y se dirigieron hacia el enemigo. Una sola ametralladora alemana barrió sus líneas. Y antes de que hubieran recorrido 20 metros, llegó la orden de volver a las trincheras. El asalto de 3 minutos había dejado 123 hombres muertos o heridos. En el flanco extremo izquierdo del tercer ejército, los restos destrozados de la 46ª División North Midland recibieron la orden de atacar de nuevo y enlazar con la División London detrás de Gommecourt. Comandantes y soldados por igual podían ver claramente la desesperanza de su posición. Pero las realidades no eran tan evidentes para el cuartel general del cuerpo detrás de las líneas. El general de división Stuart Wortley, comandante de la división, estaba horrorizado por la orden y expresó por la fuerza su extrema desconfianza. Como resultado de sus protestas, el ataque fue pospuesto 2 veces. Pero finalmente, y a regañadientes, Stuart Wortley accedió a destinar 2 compañías al asalto. Sin embargo, les esperaban más desastres y desgracias, como recuerda el comandante de una compañía. Me prometieron una descarga de artillería y una cortina de humo. Señalé que la mayoría de los morteros que disparaban las bombas de humo estaban fuera de combate, pero me dijeron que el ataque debía continuar. Las trincheras estaban tan embarradas y abarrotadas de heridos que tuve grandes dificultades para desplegar mis 4 pelotones. Pero finalmente estaban listos. Mi propio comandante llegó 10 minutos antes de que comenzara el ataque. Observó la cortina de humo y el bombardeo, que eran bastante inadecuados. La única zona de alegría para el alto mando británico durante la tarde se produjo en Mametz, entre Fricourt y Montauban, donde la animada lucha de la 7ª División, apoyada por un preciso fuego de artillería, había dado como resultado la captura del pueblo. Estas imágenes muestran Mametz el 5 de julio, 4 días después de su captura. Pero Mametz fue un éxito aislado, y poco se pudo hacer para explotarlo. Al final del día, era obvio que el gran empuje británico había sido confuso, sangriento, costoso y costoso. Esa noche, el capitán me rogó que le disparara, ya que estaba tan mal herido. No pude. Volví a la mañana siguiente y murió durante la noche. Algún tiempo después, cuando volví a las trincheras, el sirviente de un oficial me detuvo al entrar. Su teniente se estaba muriendo y el soldado se esforzaba por captar sus últimas palabras. Escuché al oficial. Sus instrucciones. Un reloj para ser enviado de vuelta con su familia.
Luego murió, y me permitieron volver a entrar. La historia de la tarde fue en muchos sentidos una repetición, en una escala quizás un poco más lenta, de los desastres de la mañana. Aparte de la captura del famoso reducto Mametz, que fue probablemente la posición más importante que logramos en el primer día del Somme, las bajas estaban aumentando horriblemente. Así que la batalla continuó. Al final, por supuesto, tenemos ese terrible total que normalmente se simplifica en 60.000 bajas, 20.000 de ellas muertas. Los noticiarios contemporáneos, naturalmente, hicieron demasiado hincapié en los pequeños grupos de prisioneros alemanes e hicieron todo lo posible para exagerar su tamaño e importancia. En comparación con el diluvio anticipado de prisioneros, estos pequeños grupos de hombres golpeados fueron una decepción más para el alto mando. El 50% de los hombres que habían atacado las trincheras alemanas el 1 de julio de 1916 habían muerto o resultado heridos. Los oficiales sufrieron un índice de bajas aún mayor. Más del 75% de muertos o heridos. Los pequeños lotes de prisioneros se utilizaron para ocultar la entumecedora verdad de que había habido 2 bajas británicas por cada metro del frente de 18 millas, desde Gommecourt en el norte hasta Montauban en el sur. Las pérdidas solo en ese primer día habían superado las registradas en la guerra de Crimea, la guerra de los Boers y la guerra de Corea juntas. Cuando el alto mando hizo balance de la situación en la tarde del 1 de julio, debieron sentirse amargamente decepcionados por sus escasos logros. Hubo un pequeño éxito en el flanco derecho, pero un fracaso abyecto y total en el centro y en la izquierda. También debieron reflexionar por primera vez sobre el catálogo de errores y equivocaciones que habían costado tantas vidas, que la batalla se libró en un sector donde los alemanes tenían una gran ventaja táctica. De hecho, los pocos soldados que se habían abierto paso hasta las posiciones enemigas se habían sentido mortificados al mirar atrás y ver con claridad sus propias trincheras dominadas por las posiciones alemanas. Y, por supuesto, nadie se había dado cuenta o sospechado lo profundas que eran las trincheras enemigas. 30 o 40 pies de profundidad, algunos de ellos tan bien organizados que disfrutaban de luz eléctrica. Algunos incluso estaban empapeladas. La batalla del Somme iba a durar otros 4 meses, absorbiendo más hombres y recursos preciosos. Al segundo día, incluso Sir Douglas Haig había visto y oído lo suficiente para observar que las noticias no eran del todo buenas. El Somme tenía una gran ventaja estratégica, de eso no hay duda. Los franceses se encontraron con los alemanes retirándose de Verdún. Así que esa gran ofensiva se detuvo por completo. El efecto sobre el público británico en general fue que se unieron a la guerra para luchar con más determinación que nunca. Sin embargo, ambos bandos sufrieron gravemente. Perdimos quizás a la flor y nata de la juventud británica, muchos de ellos, pero no todos, oficiales, por supuesto. Los alemanes perdieron, lo que es igualmente importante, casi la totalidad de sus suboficiales entrenados y experimentados. Y aún podíamos aprender. El general Rawlinson, aunque se llevó gran parte de la culpa, si podemos usar esa frase posterior, por los efectos de la batalla y las 420.000 bajas que habíamos sufrido en el momento en que la batalla se cerró, sin embargo fue capaz de aprender de sus errores. Y que sería el mismo general Rawlinson quien en 1918 protagonizaría un gran ataque en la batalla de Amiens, cuando las cosas fueron mucho mejor, y porque las lecciones del Somme, y sobre todo de sus primeras etapas, habían sido absorbidas. Otra cosa muy importante, por supuesto, que salió del Somme fue el primer uso del tanque. Si se hubiera utilizado sería un Cambrai el próximo año. 300 tanques en acción allí. Bueno, ¿quién puede decir si, de hecho, Haig habría logrado su victoria decisiva después de todo? En años posteriores, dijo que no quería una victoria de avance. Solo pretendía una batalla de desgaste para ayudar a Verdún. Bueno, ciertamente no fue así como informó a sus generales y oficiales antes de que comenzara. Iba por la victoria, de eso no hay duda en absoluto. Como una experiencia humana de horror inimaginable, el recuerdo del Somme es eterno. Y los ecos inquietantes de la batalla perduran para siempre, en las voces lastimeras de aquellos que estuvieron allí. Mi repulsión por los horrores de la guerra
Se sumergió en la creencia de que esta guerra era la guerra para acabar con todas las guerras, y la utopía surgiría. ¡Qué ilusión! Me hice la idea de que si alguna vez salía vivo de ella, no había suficiente oro en el Banco de Inglaterra para traerme de vuelta. Mi recuerdo más fuerte era de todos esos soldados de caballería de aspecto grandioso, listos para seguir el avance. ¡Qué engaño! 5 minutos después de iniciado el ataque, si la opinión pública británica hubiera podido ver a los heridos luchando por salir de la línea, la guerra habría sido detenida por la opinión pública. Fue puro asesinato sangriento. Douglas Haig deberían haber sido ahorcado y descuartizado por lo que hizo en el Somme.